Hay algo en el dolor que no podemos ignorar. Es como un visitante incómodo que llega sin invitación y, sin embargo, hay quienes parecen dejarle una silla en la mesa, ofreciéndole de esta manera un lugar en sus vidas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que lleva a ciertas personas a no solo aceptar el sufrimiento, sino a buscarlo, anhelarlo incluso? Considera este escenario. Una persona atrapada en una relación tóxica, plenamente consciente del daño que le causa, pero que es incapaz de liberarse de ese círculo vicioso. El deportista que desafía los límites de su cuerpo hasta el punto de lesionarse gravemente, como si en el dolor encontrara la prueba definitiva de su gran esfuerzo. O en aquellos que, enfrentando un vacío emocional insoportable, buscan refugio en un sufrimiento físico más tangible, como si las heridas visibles fueran más fáciles de sanar que las internas. ¿Qué estamos presenciando realmente aquí? ¿Es una forma de masoquismo, una adicción al sufrimiento o algo más profundo? Quizás estas personas no buscan el dolor como tal. Más bien buscan una conexión, un momento de intensidad que les haga sentir vivos en un mundo que, con demasiada frecuencia, parece insensible y carente de significado. Tal vez, en su lucha contra el vacío, el dolor se convierte en una forma de ocupar un espacio emocional que, de otro modo, estaría envuelto en el eco del silencio y la soledad. Hay que aclarar que no vamos a quedarnos en la capa visible de este tema que es tan importante de conocer, donde la mayoría de las conversaciones sobre el mismo suelen quedarse en la punta del iceberg. Vamos a explorar y a desentrañar lo que muchos prefieren ignorar o temen enfrentar, los rincones más oscuros y complejos de la mente humana, donde el dolor deja de ser un simple síntoma y se convierte en un hábito, en una forma de existir. Este no será un análisis superficial ni una simple reflexión. Será una guía para ayudar a quienes se sienten atrapados en este ciclo, para ofrecer claridad y una salida, porque no estás destinado a vivir encadenado al dolor. Desde un punto de vista biológico, el dolor es un mecanismo de alerta. Es nuestro cuerpo diciéndonos, algo no está bien. Pero, ¿qué ocurre cuando el dolor deja de ser una señal de advertencia y pasa a convertirse en un hábito, o peor aún, en un placer? Aquí es donde la psicología nos ofrece algunas respuestas fascinantes. El dolor, en muchas ocasiones, tiene un significado simbólico. Por poner el caso, alguien que ha crecido en un ambiente donde el amor siempre estuvo ligado al sacrificio, el sufrimiento puede llegar a convertirse en una especie de prueba de valía personal. En términos emocionales, hay quienes encuentran en el sufrimiento una forma de darle sentido a su vida. Pensemos en las personas que enfrentan pérdidas, rupturas o fracasos. A veces, el dolor que sienten se convierte en un motor. Les recuerda que están vivos, que sienten, que no son indiferentes al mundo. Es casi como si el sufrimiento les ofreciera una identidad o un propósito. El filósofo alemán Arthur Schopenhauer decía: «La vida oscila, como un péndulo, entre el dolor y el hastío». Para Schopenhauer, el sufrimiento era inherente a la existencia, casi como si estuviera en el ADN de la vida misma. Pero, ¿y si ese sufrimiento no fuera solo una circunstancia inevitable, sino algo que buscamos activamente? Aquí entra en juego el concepto de memoria emocional. Según Sigmund Freud, muchas de nuestras conductas actuales están condicionadas por experiencias pasadas, incluso aquellas que no recordamos conscientemente. Si una persona asocia el dolor con el amor, quizás porque de niño solo recibía atención cuando estaba sufriendo, no es extraño que de adulto busque relaciones o situaciones que reproduzcan ese patrón. El sufrimiento, en este caso, no es solo un estado, es un hábito, una especie de guión inconsciente que seguimos porque es lo único que conocemos. Como decía Nietzsche, el hombre, en su orgullo, creó al sufrimiento como herramienta para encontrar sentido en lo absurdo de la vida. El dolor, más allá de su naturaleza física o emocional, tiene una dimensión profundamente existencial que pocas veces se analiza. Podríamos decir que el sufrimiento nos confronta con la naturaleza misma de nuestra existencia,
obligándonos a lidiar con nuestras fragilidades y límites. Es, en esencia, un recordatorio de nuestra humanidad. No obstante, esta experiencia puede convertirse en un arma de doble filo. Para algunos, el dolor se transforma en un espejo que refleja su lucha por encontrar significado en un mundo que parece carente de propósito. El masoquismo físico o emocional puede ser interpretado como una búsqueda desesperada de control. En un entorno donde las personas sienten que la vida se les escapa de las manos, donde el dolor tangible se convierte en un punto fijo, en algo que pueden dominar, dirigir y, de alguna manera, entender. Es una paradoja inquietante, sufrir para sentir que tienen control. Pero este control es ilusorio, porque muchas veces perpetúa un ciclo de autodestrucción que es difícil de romper. Por ejemplo, ¿te has fijado en aquellos que siempre cargan con más responsabilidades de las que deberían? Los que nunca dicen que no, aunque eso implique agotarse física y emocionalmente. Este tipo de personas, en el fondo, pueden estar buscando validación a través del sacrificio. Sienten que solo merecen amor o respeto si están sufriendo o dando más de lo que deberían. ¿Por qué tantas personas glorifican el sacrificio? Nos enseñan que sufrir por otros es un acto noble, que cargar con más de lo que podemos soportar nos hace dignos. Pero detrás de esta idea se esconde una trampa peligrosa. La psicóloga Alice Miller, en su libro El drama del niño dotado, explica cómo muchas personas buscan en el sacrificio una validación que nunca recibieron en su infancia. En su necesidad de ser amados, sacrifican su bienestar por los demás, esperando recibir algo a cambio, ya sea amor, reconocimiento o valor. Pero esta recompensa rara vez llega. En este contexto, el masoquismo emocional no se resume en simplemente una búsqueda consciente del dolor, sino un intento desesperado por llenar esos vacíos emocionales. Es como si el sufrimiento fuera la moneda con la que intentan comprar aquello que sienten que les falta. Si hablamos de masoquismo físico, el tema se vuelve aún más intrigante, incluso perturbador para quienes nunca lo han experimentado. ¿Cómo puede algo que debería doler generar placer? La respuesta no radica únicamente en lo biológico, aunque el cuerpo juega su papel, sino también en lo psicológico, en los misteriosos mecanismos de la mente. Cuando una persona experimenta dolor físico, su cuerpo reacciona liberando endorfinas y sustancias químicas que actúan como analgésicos naturales. Pero esta respuesta biológica no explica por completo el fenómeno. Para algunos, el dolor no es solo un estímulo físico, es un vehículo emocional. Es una forma de externalizar lo que no pueden expresar con palabras. En el dolor tangible, encuentran un alivio temporal para una carga emocional más profunda, como lo es la soledad, el vacío y la frustración. Como decía Carl Jung, el hombre necesita dificultades, son necesarias para la salud. En este caso, la dificultad del dolor físico se convierte en un escape frente a las emociones que parecen imposibles de enfrentar directamente. Es ahí donde entra el componente psicológico más complejo, la necesidad de sentir algo, cualquier cosa, cuando las emociones se han apagado o han alcanzado un umbral de incomprensibilidad. No es el dolor lo que buscan realmente, sino la confirmación de que siguen vivos, de que aún son capaces de experimentar algo en un mundo que, para ellos, a menudo parece no tener sensibilidad ante las cosas. Entonces, ¿es el sufrimiento algo que debemos evitar a toda costa? ¿O tiene un propósito? Desde mi perspectiva, el dolor es inevitable en la vida de todos nosotros los seres humanos, pero no tiene por qué ser un destino final, ya que lo que hará la diferencia realmente será la postura que tomemos frente a esas situaciones que nos hacen experimentar dolor y sufrimiento. Puedes tanto dejar que el dolor y el sufrimiento te consuman, o que no sea así. Ahí está la diferencia. Es una herramienta y un recordatorio de que estamos vivos, de que sentimos, de que nos importa algo, pero no debe ser nuestra identidad. Lo que sucede es que, en nuestra sociedad,
donde se glorifica la lucha y el sacrificio, el sufrimiento a menudo se ve como algo noble. Nos enseñan que, para alcanzar el éxito, debemos atravesar momentos difíciles, que el dolor es una señal de que estamos haciendo algo importante, y aunque esto tiene algo de verdad, también puede llevarnos a una trampa, a la idea de que, sin sufrimiento, no somos dignos de nada. El verdadero problema que tenemos muchos de nosotros no es el sufrimiento en sí, sino cómo lo usamos. Si lo vemos como una forma de castigarnos o de buscar validación, nos encadenamos a un ciclo autodestructivo. Pero si aprendemos a verlo como una señal, como un maestro, podemos crecer a partir de él. En las muchas frases de Buda queda plasmada esta idea sobre nuestra posición frente al sufrimiento. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. La diferencia está en cómo elegimos reaccionar ante lo que nos duele. La vida no tiene que ser un constante sacrificio para que tenga valor. El placer no tiene que ser un premio al final del sufrimiento. Podemos encontrar sentido en otras cosas, en la conexión, en la creatividad, en el amor desinteresado, en el simple hecho de estar presentes. Si estás atrapado en la adicción al sufrimiento, recuerda esto. El dolor puede ser un maestro, pero nunca debe ser tu hogar. Hay una vida más allá del sufrimiento, y está esperando a que la descubras. Creo que mucha gente usa el sufrimiento como una forma de evitar el vacío. Es más fácil sentir dolor que no sentir nada. Es más fácil decir, esto me duele, que enfrentar la pregunta más aterradora de todas. ¿Qué hago con esto que siento? Pienso que hay un peligro en romantizar el sufrimiento. Nos han vendido la idea de que todo lo valioso viene acompañado de sacrificio, que en cierta parte tiene sentido esta afirmación. Necesitamos sacrificar tiempo y esfuerzo para lograr nuestros objetivos, pero el problema viene cuando nos dicen que, si no duele, si no se sufre ese esfuerzo o sacrificio en aquello que queremos lograr, pues no vale para nada. Y eso, en mi opinión, es una mentira que nos encierra. El dolor no tiene que ser el precio de la felicidad. A veces es solo una señal de que algo no está funcionando, un mensaje que debemos escuchar, pero no idolatrar. Personalmente, creo que hay una forma de vivir donde el dolor tiene su lugar, pero no el poder absoluto. La verdad es que salir de ese ciclo es posible. Claro, no es fácil, pero sí es posible. Esa es una de las lecciones más liberadoras. El sufrimiento puede enseñarnos, pero nunca debería definirnos. Si algo queda claro en este viaje, es que el dolor no es un enemigo. Es un compañero incómodo que, si lo dejamos, puede mostrarnos verdades importantes sobre nosotros mismos. Pero nunca olvides esto. El dolor no define quién eres. Tú decides qué hacer con él. Ahora te pregunto, ¿qué papel juega el sufrimiento en tu vida? ¿Es un maestro, una adicción, o simplemente una sombra que te acompaña? Me encantaría leer tus reflexiones en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.